Jonás, ¿verdad? A Jonás, ¿verdad? Saludos mi gente, estamos aquí una vez con todos ustedes. Tenemos un invitado especial, Alfonso, amigo de toda la vida. Y señor, usted sabe que nosotros tenemos un tema todavía con Génesis, acerca de la creación, acerca de otras Biblias por ahí. Y estamos haciendo una comparación y que quede claro, esto es para el aprendizaje, ¿ok? Para el aprendizaje de nosotros y de aquellos que van a ver este contenido. Así que vamos arriba con Fonso, los muchachos, tenemos muchas preguntas, tenemos muchas cosas que vamos a debatir o a conversar en este conteninoasí que seguimos con Kelsen, que Kelsen tiene algo muy importante. Como empezamos la grabación ahora, si digo lo que él va a decir, no va a estar dentro del contexto. Ok. Empezar de cero. Mira, Fonso, nosotros tenemos particularmente, nosotros coincidimos en que Génesis no está completo. Que Génesis no es concluyente en alguna historia, como por ejemplo, algunos capítulos, capítulo 6, de los gigantes, los hijos de Dios, se juntaron con los hijos de los hombres, y deja la historia como con una serie inconclusa. Y luego te salta más para adelante que el diluvio destruyó, y la gente lo que ha pasado el tiempo predicando, cuando predica el mensaje y dice, Noé estaba llamando a la gente al arrepentimiento, no sé qué tiene, arrepentí, y por eso el pecado subió, la maldad ante la presencia de Dios y destruyó. Está bien, eso está bien, pero suena medio como cuento. Hay otras Biblias, como nosotros te mencionamos fuera de cámara, como la Biblia de Etíope, que tiene libros que la Biblia Génesis no considera que son canónicos o inspirados. Específicamente dos, como el libro de Enoch, Jubileo, y Jubileo. La cual yo digo que quién tiene, por qué no, es una pregunta que viene, tú me contestarás, y se lo digo mucho a Liliana, no está en la Biblia. Con Enoch te damos mucho más detalles que Génesis y Camino con Dios. Liliana me dice que fuera de la época, digo, ¿en qué época? ¿Quién saca la inspiración? ¿Quién es que tiene derecho a decir que esto no fue inspirado o no? Entonces, sobre esa base, nosotros queremos escuchar tu opinión sobre, ¿me entiendes? Sobre algunos pasajes de la creación y básicamente de esos gigantes de Génesis capítulo 6 que hablan, ¿verdad? Bueno, yo complacido de estar aquí con mi maestro Leslie, ¿verdad? Con nuestro maestro Leslie, que Leslie, no, Leslie es nuestro maestro. Nosotros no crecimos en la iglesia. Amén. Escuchando a Leslie enseñando, predicando, tocando, con su gran versatilidad, ¿verdad? Un hombre completo, con las 5 herramientas, Pero, y con Tito y Kelsen. Pero Fonso, señores, es un Nosotros no somos discípulos de Leslie. Fonso es un teólogo fino. No. Queremos aclarar con alguna, Mira, Fonso aclare algunas cosas. Sí. de entrada, como yo le decía fuera de cámara, yo me ciño a lo que revela Dios en los 66 libros. Sí. Entiendo que estos son los libros inspirados, que ellos dan evidencia de ello. Por ejemplo, en 2 de Timoteo 3, 16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Sí. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Y el propósito de esto es a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado, capacitado para toda buena obra. 100%. O sea, para el vivir cotidiano, todo lo que el hombre necesita, la escritura es inspirada. Y cuando dice esto aquí, dice que es literalmente soplada de la boca de Dios. Sí. Pablo está haciendo alusión a todo el Antiguo Testamento, porque él dice toda la escritura, cuando todo el Nuevo Testamento no existía como el canon que nosotros lo conocemos hoy, sino que estaban básicamente las cartas de Pablo y algunas que otras más. Entonces, partiendo de ahí, cuando tú hablas, por ejemplo, que ciertamente el libro de Génesis no es concluyente, y es como hablábamos,
y según lo que yo entiendo, es que Dios, con la revelación de los 66 libros de toda la escritura, no tiene el propósito de que estén todos los detalles sabidos y por haber de acerca de la creación y de todos los eventos y sucesos de manera cronológica, sino más bien que es una síntesis de esta narración que escribió Moisés para que nosotros entonces supiéramos. Básicamente en el libro de Génesis, de hecho, es donde se sustenta toda la fe cristiana, porque de aquí parte vemos que Dios existe, porque en Génesis 1:1 dice que creó Dios, Los cielos y la en tierra. el principio creó Dios, o sea, Dios creó porque Él existía, el único que existía Él como es un ser eterno. Sí. Entonces de ahí en adelante vemos que toda la creación, lo que existe, lo que conocemos hoy como el universo, fue creado por Él. Sí. Luego de ahí entonces vemos cómo el pecado entra al mundo y de ahí entonces Dios promete un Salvador. Y ese es el centro de la Biblia. De hecho, en Hechos, creo que en el capítulo 15 o 14 por ahí, cuando iba Jesús, cuando iban dos discípulos camino de Emaús, Jesús se le acerca y comienza a conversar con ellos y ellos empiezan a narrar que si no es él el único que no ha escuchado todo lo que ha acontecido. Y entonces luego Jesús va caminando con ellos y va conversando y llegan a una localidad, se sientan y él comienza entonces a decirle que ellos eran tardos de entendimiento para no comprender que todo lo que dicen las escrituras, empezando desde Moisés, los profetas, los salmos, hablan de él. O sea, cuando Jesús se refiere a los profetas, a los salmos, a la ley, a Moisés y los profetas, los salmos, que es todo lo que conocemos, porque los judíos dividían los libros del Antiguo Testamento así. Profetas, la ley y los salmos, que son todos los libros poéticos y demás. Entonces, partiendo de ahí, Leslie, Noé no entra en un vacío, sino es que el hombre constantemente, después de la caída de Adán y Eva, vienen pecando. Caín mata a Abel y el ser humano comienza a corromperse y la maldad entonces llega hacia Dios y Dios decide erradicar el ser humano. Una pregunta, ¿eran ser humanos Mira lo que yo- o eran los gigantes? Eran los gigantes. No, porque los seres humanos descienden ¿de dónde? De Adán. O sea, todo ser humano. Ya, Yo Mira, tengo... mira lo que nosotros Todo ser entendemos. humano. Mira lo que nosotros entendemos. Lo que yo entiendo es que cuando Dios creó al hombre, Dios hizo el hombre bueno y vio que era bueno. Sí, O sea, el hombre está ciertamente. perfecto. Está subió a la tierra, está ahí, perfecto. Acuérdate que Satanás bajó del cielo. Entonces Dios tenía vigilantes, mandó como 200 vigilantes a la tierra, a que custodiaran eso. Esos hijos de Dios se juntaron, empezaron a enamorarse de la creación de Dios, que son los hombres. Y se juntaron ángeles con hombres. Y viene la raza, ¿cómo se llama la raza esa? De los gigantes. Ahí Esos es donde nefilim, está el problema. que de eran los los gigantes. Consumían toda la comida. Y cuando empezaron a matar a los hombres en la tierra. Y empezaron a crear la maldad. Y ahí tú te acuerdas que vinieron los ángeles también que le enseñaron al hombre a pecar. Hechicería. La hechicería, la guerra, a crear armamento. Y- Dios decide erradicar a través de un diluvio esa generación. Hay un detalle con ese diluvio. Hay un detalle. Porque ahí es donde entra Matusalén. Sí, Que aparentemente murió el año del diluvio. Exactamente. Pero el nombre de Matusalén tiene un significado que nadie habla de eso. Oye, mira cómo dice. El significado de Matusalén significa cuando muera será enviado. Sí, pero Matusalén representaba hasta un tiempo profético, los años que él vivió. Él representaba algo. Claro. Pero no se habla. Porque nadie va en 1900 y pico ¿Y años. adivina de quién es el papá de Matusalén? Ay, Enoc. no, sí. Y la Biblia dice que
bueno, la Etiopía dice que Enoc dio palabra a su hijo, Matusalén. Claro. Y sabemos que Dios le dio palabra a Enoc, la cual él tuvo que ocultar porque entendió que el mundo no estaba listo para esas palabras. Y Enoc fue perseguido por las escrituras que él tuvo. Claro. Judas habla de Enoc, Alfonso. Bueno, miren. Y Enoc lo consideran Sí, apócrifo. Sí, es apócrifo. Es apócrifo porque tú dices que Judas, creo que es el medio hermano de Jesús, ¿verdad? Sí, lo menciona. Él menciona, pero Pablo hace referencia a unos, dice a los cretenses, como bien dicen sus poetas, que son malas bestias y todo demás. Pablo está citando a unos poetas de su entonces, y en otras escrituras también él habla acerca de esto. O sea, el hecho de tú citar a alguien no quiere decir que ese alguien sea inspirado. Porque no caminó con Dios y no inspirado. No, pero eso no quiere decir, Leslie, que todo el que haya andado con Dios y el que haya vivido fielmente escribió en la Biblia. No todos los apóstoles escribieron, nosotros no tenemos la revelación en las escrituras, ni de hecho en los apócrifos, de que todos los Felipe y todos ellos necesariamente hayan escrito el libro. Entonces, ¿cuál es el siguiente? ¿Cómo quedó mal? Porque yo tengo, según, o sea, de un punto de vista humano, no espiritual, humano. Si me dicen, mira, Leslie caminó con Dios, y me dicen, Tito era seguidor de Dios, pero los dos escribieron un libro, o tenían algo que decir de Dios, yo por obligación tengo que irme con el que caminó con Dios, con el que Dios habló. Porque estuvo cerca de ahí. Pero lo que pasa es que tú estás diciendo algo que no necesariamente él dijo, sino que alguien dice que él escribió esto. Entonces nosotros, por ejemplo, los cristianos ortodoxos, los más conservadores en el hecho, porque son más viejos. No necesariamente, porque no, pero es que la Reina Valera, nosotros estamos hablando de traducciones. ¿Tú entiendes? Es una traducción. Mejor todavía. No Entonces, quiere decir, mira, yo no estoy comparando de que la Biblia en sí, porque no se tradujo. ¿Quién? No se tradujo. ¿Cuál? La Etiopía. Pero es que si tú pones, mira, ningún documento, de hecho, las copias que nosotros tenemos de el griego, las versiones, traducciones que tenemos, no fueron de una original. Es imposible que desde el siglo I, que se escribió principalmente todo el Nuevo Testamento, tú vas a tener una copia exacta de lo que se escribió. Todo eso son copias de copias. Sí. Todo lo que hay hoy en día. Pero la Reina Valera tiene años y yo no la estoy descartando. Pero déjame finalizar el punto acerca de lo que nosotros consideramos los apócrifos no inspirados. Y es porque son muy fantasiosos en la mayoría de las cosas. Fantasiosos. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo? Sí, son muy fantasiosos. Y aparte de que prácticamente, mucho. Y es, Leslie, el ser humano de manera normal siempre es tendente a esto, a las teorías de conspiración. Que no es que siempre sean mentiras, puede que sean verdad. Pero nosotros valoramos, los cristianos ortodoxos como nosotros, valoramos mucho lo que son esas escrituras, pero es más bien con un propósito cultural, histórico, pero no inspirado. Está bien. Porque, por ejemplo, lo que nosotros tenemos como 66 libros, hay una coherencia interna dentro de todo esto. Mira, en el del mira. No. En la Etiopía, que yo leí, Etiopía, hay mucha coherencia. Coincide con él. Tiene tanta coherencia. 100%. Oye, tiene tanta coherencia, Alfonso, que yo dije, bueno, pero la Biblia entonces, ¿cómo que está hablando? 100%. Porque esto me está hablando más claro que la misma ¿Tú Biblia. sabes por qué, Alfonso?
Pero tú lo que Porque tienes es cuando una tú lees traducción. Alfonso, cuando tú lees Job te dice, te parece un cuento, que también te dice, y se presentaron los hijos de Dios y subieron, Sí, y dentro de los cuales vino Satanás. sí, que tenemos que retomar este tema del capítulo 6 de Génesis. Sí, vamos a volver ahí. Parece un cuento también. Sí. Satanás, después que lo destierra, el cárcel, que subió. No, mira, time out. subió ahí. Para mí, uno de los cuentos, cuidado, vamos perdona ahí. que te interrumpa. Para mí, el cuento más fantasioso es una culebra hablando con Eva. No, pero vamos. O sea, literalmente, como la trago, como te la pintan. Pero donde te quieres llevar, cuando Dios empieza a cuestionar a Job y le dice, Job, ¿dónde tú estabas cuando yo estaba creando los cielos? ¿Dónde tú estabas cuando yo estaba poniendo los cimientos? ¿Dónde tú estabas cuando yo estaba poniendo las ventilaciones de los Y cuando tú lees eso y tú vas a Enoch y ves la creación, tú ves que marcha exactamente lo que dice Enoch con lo que dice Job la Biblia. Sí. Lo único que Job es más explícito. Enoch, sí. Enoch, sí, más explícito. Entonces yo digo, Alfonso, yo tengo un punto, y que lo discuto con Liliana. ¿Quién tiene la autoridad de decir que es un inspirado o no? O sea, ¿quién dijo que esos son los 66 libros que van? Y nadie, y estos son los que van. ¿De dónde lo sacaron? Porque Génesis también tiene 66. ¿Por quién lo eligió? Entonces, alguien lo eligió. ¿Tú sabes qué pasa? El pueblo perece por falta de conocimiento. Y hay verdades. Pero tú estás que citando son- la misma Biblia. Sí. Sí, no, que no. Entonces, Es que la Biblia. sí, esa, incluya. sí. Pero Sí, porque esa misma Biblia, Leslie, Sí. es la que da el testimonio. Mira, ahí lo que es el testimonio interno Sí. de lo que es la Biblia. ¿Qué dice la Biblia acerca de ella misma? Sí. ¿Qué dicen las escrituras acerca de ella misma? Sí. Ellas dan testimonio, como yo te digo, de la unidad que hay entre ella, en ella misma. Sí. Jesús la cita en Lucas, ¿verdad? Diciendo que ellas dan testimonio de él, ¿verdad? Y Jesús principalmente lo que cita, obviamente, si eso es que ustedes creen que los evangelios son veraces. No, es que estamos bien. No, estamos bien ahí en los evangelios, ¿verdad? Estamos bien. Si los evangelios entonces son veraces, son reales, Jesús entonces siempre cita, de hecho, Jesús cita a lo que pudiéramos creer que es básicamente un cuento, Tito, el caso de Noé, ¿verdad? Sí. Del diluvio. También un cuento. sí. También no es un cuento, es algo literal. No, Porque no, Jesús. no, Porque, que parece, porque oye. Jesús lo está citando No, no, como mira dónde real. estamos, mira dónde estamos. A Jonás, ¿verdad? A Jonás, ¿verdad? Otro cuento. Que Jonás, él está citando. Suena fantasía. Suena fantasía, pero mira, es que todo lo que estos razonamientos y todo este pensamiento es porque nosotros fuimos creados para algo mucho mayor. Claro. Y nosotros Oye, nosotros de somos acuerdo. creados a imagen y semejanza de Dios. Claro, yo estoy de acuerdo Y con eso, como claro. tal, entonces, Dios nos permite tener el poder pensar y razonar, que somos seres racionales, no como un animal. Un perro no sabe que es un perro. No. ¿Tú entiendes? Nosotros sí podemos Sí. autoconocernos y autorreconocernos. Entonces, partiendo de ahí, es que nosotros podemos examinar y podemos razonar, pero tenemos que tener una norma que nos guíe y nos dirija, porque si no hay, por ejemplo, no hay una regla en la cual tú te sustentes, entonces vamos a vagar y vamos a empezar a creer que nada es nada. Porque el hecho de que un ser humano, un planeta como el planeta Tierra, esté suspendido sin nada que lo sustente, da al origen de que hay un diseñador inteligente. Claro, claro. ¿Tú entiendes? Sí, Si sí. nosotros estamos con Claro. movimientos de rotación y traslación, todo esto pudiera sonar mágico. De hecho, en siglos pasados tú le decías eso a Copérnico y a Galileo Galilei. Mucha Sí. gente de esa gente lo mataron Sí. porque dijeron que la Tierra era un círculo, ¿verdad? Era redondo. Claro. Entonces, todo eso no es irracional. Es algo que si el Dios del universo, el creador, el todopoderoso, creó todo lo que existe de la nada, ex nihilo, entonces no puede ser que que cualquier otra cosa no pueda pasar. No estamos en desacuerdo con ¿Eh? eso. Estamos a un punto. Mira, estamos yo te digo, 100% el de acuerdo en testimonio, eso. por ejemplo, el testimonio interno de la Biblia
Jesús haciendo referencia básicamente casi a todos los libros del Antiguo Testamento, que Jesús los citó al mismo Génesis, pero nunca cita a los demás. Te voy a dar un dato. Tú dijiste que todo lo que hizo Jesús no lo escribieron. Escribieron lo que entienden más importante. Nosotros tenemos que entender. Y es igual que una narrativa, Leslie. Claro. Tuvo un accidente y un periodista, él va y hace un resumen de lo más relevante, ¿verdad? Exacto, claro. Él no va a agarrar y... Y va la historia Pero Sí. el punto mío no es que la Biblia, es contrario, yo digo la Biblia es la constitución de nosotros. Pero yo digo que hay libros que dejaron afuera que marchan correctamente con Génesis, marchan correctamente con los demás libros y que no se encuentran al contrario. Tú entiendes mejor la historia del Génesis cuando lees eso. No, Entonces yo digo, exacto. ¿por qué lo sacan? Si no daña la fe. No daña la fe. Es lo que te digo, es lo que te digo, Leslie. Solamente. Sí, es que ellos arrojan luz para tú entender todo el contexto, básicamente histórico y de todo lo que se mueve, porque también las otras religiones tenían creencias acerca de la creación del universo. Oh, sí. Porque, Hay mucha teoría. sí, entonces, ¿qué pasa? Yo entiendo que la Biblia es lo más coherente en cuanto a todas las historias que se pueden contar de los diferentes pueblos, porque parte de un principio, no partimos de un vacío. Ahora yo te voy a hacer una pregunta de lo coherente que es la Biblia, que nosotros siempre nos hemos hecho esa pregunta. Ejemplo, y yo creo que es una pregunta que se le ha hecho a todo el mundo, pero vamos a llevarlo a la coherencia, como Alfonso está mencionando la coherencia, y es de Caín. Cuando Dios le dice, te voy a hacer una marca para que nadie te toque. Había gente en la tierra. Caín se fue, pero la Biblia no cita exactamente, porque está bien que no te va a dar todo literalmente, te va a hacer un resumen. Pero ahí el que no es fuerte en la fe y lee la Biblia se queda en el aire. Se quedan inconclusos. Porque dice, como si habían 4 personas que cita la Biblia, Adán, Eva, Caín y Abel, y Caín sale, Con porque una marca. sale con una marca, ya no puede, no Significa que puede había vivir. más gente. Entonces, ¿cómo él hace familia? ¿De dónde Había salió más gente. la mujer que le hizo la familia? ¿Y porque él fue a una ciudad y se creó una ciudad? O sea, ¿con qué tecnología se creó una ciudad? Con muralla, con todo. Si tú le prestas atención a la lectura, tú te puedes ir antes de eso. Cuando Dios le dio el castigo a Adán y a Eva, específicamente, como dice la lectura, al hombre lo castigó con que va a tener que comer con el Trabajar con el sudor de su trabajo. frente. Y a la mujer, él le multiplicó el dolor al parto. Y ella no tenía hijos aún. Caín y Abel no habían nacido. O sea, él multiplicó dolor al parto. Algo que supuestamente O sea, que ya es algo estaba. que no había pasado, pero lo está multiplicando. Ya eso es una... No. ¿Cómo Mira, entonces podemos mira lo explicar que yo eso? entiendo. Moisés está escribiendo Génesis muchísimos años después de que ocurriera todo Y esto. se quedó corto. Bien, se quedó corto porque, vuelvo y repito, lo que pasa es que el propósito no era de dar todos los detalles. Entonces, si él está narrando un acontecimiento, él lo está dando por hecho, ya él sabe lo que ha pasado, lo que pasó antes y después. Okay. O sea, tú entiendes, él le está narrando algo como que pasó, él le está diciendo, Caín se va a ir, que no me maten, porque ya Moisés sabe lo que él está narrando, que posteriormente Caín va a conseguir una mujer, porque ¿qué tiempo duraba un hombre para ese entonces? No, porque ahí es donde estamos. Nosotros estamos cayendo que estamos asumiendo que... Sí, Entonces, sí, porque, Ay, porque ¿qué tal? sí, es más fácil, Leslie, y además la Biblia se interpreta a sí misma. Porque Pablo dice en Romanos Sí. que de una sola sangre, ¿verdad? Ha creado todo el género humano. Entonces, ¿qué está estableciendo ahí? Y él está estableciendo de que Adán, ¿verdad?, fue creado y de Adán fue hecho todo el género humano. O sea que ya en ese solo sentido, si hay otra creación, entonces Pablo se está contradiciendo lo que está diciendo Pablo, que de un solo linaje ha creado todo el género humano. No, estamos bien ahí. Entonces, es para decirle a Tito, en ese sentido, de que si Caín
se casó y eventualmente como pasó, Sí. tuvo que ser con una sobrina de él, porque si Caín murió de 800 años, por así decirlo, una mujer podía encontrar una mujer de 100 todavía, ¿Tú o de sabes qué me 150, extraña a mí? hasta de ¿Tú sabes qué me 75. extraña a mí? Que en Génesis capítulo 6, ¿por qué Moisés no agarró 2 o 3 paginitas más y puso la historia completa? O sea, 2 o 3 versiones. Uno no sabe si Moisés la escribió completa y Roma la escondió. Ahí. Mira, ¿Usted entiende? Yo puedo pensar eso. En el libro Porque con eso yo no te estoy diciendo que la Biblia está mal. No, no está correcta, simplemente queremos saber. Y para mí, si tú me preguntas, con tantos años en el Evangelio, y yo te digo, esos libros, al contrario, me hacen ver a Dios más grande. Claro, el de no. Y acrecenta mi fe, porque yo entiendo las cosas mejor. Y la creación, y yo digo, wow, pero Dios es la tata, lo máximo. Porque, ¿por qué? o sea, ¿tú crees que el libro de Génesis no te da suficiente detalle para tú decir ese guapo? No, yo lo No, digo, estamos hablando pero de no. Súper guapo. Con el no, con el de no, tú das, con el de no, tú das super guapo. Porque Todo lo que quiero súper decir, que con ese entra ahí. Por ejemplo, Mateo, Marcos, Lucas, Juan relatan la vida de Jesús de diferentes maneras. Porque de acuerdo a cómo era, el tipo Lucas, que era un doctor, lo relata quizás como un tipo viendo la medicina, el Juan quizás lo relata con el tema del amor, porque se pegó a Jesús más con el amor, lo relata de diferentes maneras. Enoch relata la creación de una manera distinta, pero al final se conecta, él usa otras palabras, pero es la misma, igual que la relata Moisés también. Entonces, ¿por qué no podemos creer? Mira por Abacú está en el libro, y Abacú se escribió 600 y pico años, mucho antes de Cristo. Y está metido ahí. ¿Y qué habla Abacú? De cuestión a Dios. ¿Por qué tú vas a un pueblo pecador? ¿Por qué tú? Y Dios le da respuesta. Y eso lo consideraron lo que ¿Sabes a dónde me lleva eso? Entonces, ¿por qué ¿Sabes no a dónde me lleva eso? Sí. A Melquisedec. Bueno, Melquisedec se ¿Tú sabes menciona. por qué? Porque cuando la Biblia se refiere a ese pana, a ese señor, a Melquisedec, específicamente Jesucristo, Jesús no habla de ningún otro sacerdocio que estaba en el momento. Cuando él hablaba del sacerdocio, se refirió al sacerdocio de Melquisedec, que no pertenecía a ninguna rama religiosa, ni ningún No, reino, a ni ninguna de las tribus. Exacto. ¿Entiendes? Es un tipo que salió, nadie sabe quién es. Sin principio de día Sin ni linaje. sin linaje. Nadie sabe quién es, pero Jesús se refería al sacerdocio de él. De hecho, y sí, Jesús dice que él es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Sí, Entonces, exacto. mira, Leslie, en cuanto al capítulo 6 Sí. de Génesis, Sí. hay diferentes posturas en cuanto a esto, los hijos de los hombres, los hijos De Dios. Dios, que si eran en realidad los descendientes de Sem, que era el hijo que le sustituyó Dios por Abel. Sí. Y de ahí dice que a partir de ahí entonces los hombres comenzaron a buscar a Dios y eso. Pero eso es un tema que yo lo entiendo prácticamente irrelevante, porque no vamos a llegar a un punto de que todos estemos de acuerdo en esto. Si fueron que se unieron, hay muchos buenos teólogos ortodoxos que comparten de que fueron esa mezcla de ángeles caídos con seres humanos Crearon gigantes. que crearon gigantes. Hay otros que entienden que no, que puede ser del linaje tanto de Caín y como del linaje de Alonso, Sem. una pregunta. ¿Cómo tú ves a Satanás? Satanás, el diablo, para mentir, la serpiente antigua. Yo sí No quiero vi hablar. nombre que pone Satanás. Bueno. Satanás hizo una rebelión en el cielo. ¿En qué consistía esa rebelión? La gente dice Según. que Satanás lo que quería hacer igual a Dios. Y yo digo que no. Yo también. Yo Eso digo no fue el objetivo de Satanás. Nosotros decimos Ni buscaba adoración que Satanás se tampoco. quilló porque Dios hizo al hombre. Y ahí empezó su problema. Que Satanás no quería esa creación. De Sino hecho, que por los de seres. hecho, Satanás te persigue y me persigue a mí porque todavía no quiere saber de nosotros. De lo que Dios hizo perfecto. Entonces, Kelsey siempre dice, si Dios sabía eso, ¿por qué lo creó? ¿Por qué Dios nombró ángeles de guerra? Ángeles de sí, que había paz y no había problemas. No había guerra. No había guerra, pero si tenemos ángeles de guerra. Sí. y eso. Por ejemplo, mira en Deuteronomio 29, ¿verdad? Que dice
las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y las secretas pertenecen a Dios. Sí. Nosotros no tenemos todos los detalles en cuanto a cuál fue el motivo en sí. Se dice mucho que es el orgullo de Satanás por ser quien él era, que él se engrandeció y creó que podía ser más que Dios. Puede ser esto, acerca de que él envidia al ser humano para que no se vaya la idea, por ser la corona de la creación. Pero el hecho es de que hay un hecho cierto, es que Satanás se rebeló contra Dios y con él una gran cantidad de ángeles. La tercera, ¿cuánto? ¿Una cuarta, tercera parte? Muchos ángeles, muchísimo. Una legión de cuatro. Sí, muchos ángeles se rebelaron contra Dios. Satanás entonces ya ha sido denominado como nuestro adversario, el adversario de Dios. De hecho, tentó a nuestro Señor Jesucristo y es nuestro principal ¿Y por qué enemigo. Satanás Dios no lo mata? No, es que Dios no lo va a Es lo sacar. que por eso te cité, empecé con Deuteronomio 29. perdona. Dios, mira, Leslie, Entonces, eso, Dios necesita un malo. no es que Dios necesite un malo. Lo que pasa es que si Dios, siendo un Dios trascendente, nosotros, sus criaturas, nosotros, de hecho, nos da problema para explicar álgebra, ¿verdad? Y eso, de todas esas cuestiones. Imagínate entender la mente de un ser trascendente y supremo como es Dios. Nada más. Entonces, uno, por eso es que siempre digo que uno tiene que tener un punto de partida y ceñirse a una norma. Claro. Porque si no, uno va a divariar y va a empezar a no creer en nada cuando uno sabe que en realidad hay algo. Dios tiene un propósito y por eso siempre dice, la misma palabra dice que todos sus juicios son justos. Dios entonces en su carácter, Dios es bueno, Dios es santo, Dios es puro, no tiene nada que ver con el mal. Ahora bien, el mal existe, pero todo eso, sabiendo que todo esto coopera de una manera que nosotros no pudiéramos entender al propósito eterno de Dios. Está bien, Kelsen, dale, que Kelsen habla de Satanás. Él tiene unos datos, yo lo que fuertes iba a preguntar es, del genio del mal. hablamos de lo que hablamos y que lo que nosotros entendemos que Satanás es y por qué fue como fue. Ahora, honestamente, sin ser religioso, si te hace sentido que esa fue la causa por cual... Porque él que por porque buscar él se adoración. igual Para mí no, que no hay forma, que él no iba a y poder sin en embargo, ningún sentido. luego de que Dios lo castigó, lo mandó, lo detronó, se le presentaba a Dios en el cielo y hasta desafiaba y hacía negocio con Dios. Porque Satanás es lo que es un acusador. Satanás decía, pero vea que tú, Dios le dice, tú no has considerado, no has visto, porque claro, porque si tú lo tienes, Claro. es buena. Oh. Porque para Mira, mí- mira, para ahí mí- es donde para no mí- hace sentido a nosotros. Para mí, el problema con Satanás es que él tiene un disgusto Con la creación con la creación que Dios hizo, que somos nosotros. que somos nosotros. Ahí es que está radica. Pero independientemente del disgusto, es una afrenta contra su hacedor y su Sí, creador. pero no desafío a él, ¿Eh? sino que... Pero el hecho es, si él tiene un disgusto, es porque él quiere que sea como a él le gusta. Claro. Y ese solo hecho es una ofensa a quien te creó Claro, claro. y te ha puesto donde tú estabas. No, claro. Claro. ¿Tú entiendes? De acuerdo. Entonces, de una u otra manera, él es la desobediencia. Es lo que, por ejemplo, No, eso lo que, estamos de acuerdo. lo que parte de la desobediencia de Adán y Eva. Dios le proveyó todo lo que necesitaban. Solamente le dijo que no de este árbol. Entonces, el hecho es, quizás el árbol no tenía algo mágico en sí, pero el hecho de tú retar Dios sabía. y tú... que iban a pecar. Pero claro, es que si tú... Mira, no, perdón, Ahí hay un mire. problema. Es Mira, que ahí nos sí, estamos metiendo pero está profundo. bien, perdón. No, hay una premisa. Hay una situación jodona. Hay una promesa, hay una premisa. Dios Ay, mi es... madre. Dios en todo su carácter es perfecto. Para Dios no existe de que un tiempo, pasado, presente y futuro. No, es que Dios en el ve el espacio no hay futuro, tiempo. no hay tiempo. Dios es perfecto en todos sus atributos. Dios es omnisciente, es todopoderoso, es... Entonces, Dios sabe quién se va a Dice, salvar. desde luego que sí. Entonces, Bueno, que ya hay sabe, un no, problema. Desde luego que sí. no, Ahora Ahí- bien, porque la Hay Biblia... un problema. No, no, Yo tengo- espérate, perdón. Dios, la Biblia lo demuestra claro.
Dios ha hecho todo el mundo responsable. Tú tienes una responsabilidad de saber que hay un creador y de hecho tú has tenido el privilegio de tener la revelación de que Él se te ha revelado. ¿Y cuál es el libre Sí, albedrío sí. entonces? ¿En qué, Bueno, ¿en qué contexto en entra el mi libre contexto, albedrío? el libre albedrío lo tenían originalmente Adán y Eva. O sea, nosotros... Adán y Eva. Nosotros Tú tienes, nosotros siempre hacemos lo que queremos, pero lo que queremos hacer siempre son nuestros placeres. Ok. Nosotros no somos independientes. Sí, tú eres independiente, pero tú siempre quieres hacer lo que Entonces, tú quieres hacer. no somos y- independientes. ¿Cómo y- definimos libre albedrío? Literalmente, ¿cómo Yo lo estoy de definimos? acuerdo con lo que dice Alfonso. Sí, Se hizo libertad para tú hacer Lo lo que que tú tú quieres hacer, pero ¿qué tú quieres siempre hacer? Lo que yo quiero. Lo que yo Lo que tú quiero. quieres. Y no podemos negar que lo que queremos hacer, muchas veces, la mayoría de las veces, van en contra de lo que Alfonso, Dios quiere. Una gente está en la iglesia predicando, orando, ayunando 40 años y Dios sabe que se va a perder. Oh, pero dice que se presentaron delante del Señor y decían, yo hice milagros, yo Y yo no te profeticé, conozco. yo hice esto, y que le dijo, Yo necesito todo. yo no lo conozco. Vamos a Porque, analizar eso. porque yo Necesito- no puedo Mira, ir más allá es de un lo que tema revela que la está misma difícil. Biblia. Yo necesito todo. Uy, está difícil. Alfonso, si Dios lo sabe todo, ¿verdad? Y ya... Perdón, ¿tú crees que Él lo sabe todo? ¿Que Él es todopoderoso? ¿Que Él es omnisciente, omnipresente y sabio? Sí. ¿Tú estás de acuerdo conmigo entonces? Sí, en esa parte sí. Pero menos en una. Y te voy a decir por qué. ¿En cuál? Al final. Porque, oye, O sea, si no lo Dios- sabe todo. No, yo no creo que... Yo creo que Él sí sabe que si tú coges esa carretera, ¿para dónde tú vas? Te va a morir. Y si tú coges esta, ¿para dónde tú vas? Te va a salvar. Pero, Pero Él Él no no sabe en sí... ¿Qué tú vas a decidir? ¿Cuál de ellas dos tú vas a coger? Pero entonces no es Dios. Sí lo es. Sí lo es. No. Porque a la misma vez, si no es así, entonces Él creó personas Predestinado para que se pierdan. a que se pierda. que se pierda. Es que es lo que te digo. Las cosas, vuelvo y reitero lo que dice Deuteronomio. Hay cosas que nosotros no vamos a poder entender. Y si nosotros podemos entender la mente de Dios como yo pudiera entender a Leslie y tú a mí, no fuera Dios. Yo tengo una teoría en Dios cuanto a eso. Él trasciende a la lógica Oh. y al pensamiento lógico nuestro como seres humanos. Nosotros no vamos a poder entender eso. Hay un No, problema aquí. algo no, mucho que no sabemos. Hay mucho que no sabemos. Ahora bien, la misma revelación bíblica Hay un problema ahí. Porque dice, yo, por yo ejemplo, no estoy muy de acuerdo con eso, no está bien, forzo. está bien. En Yo te Juan, voy a decir por qué. sí, en Juan 3:16 dice que de tal manera Dios amó al mundo que entregó Su hijo. a su Hijo, Para para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Pero hay gente que cree y se van a perder. Sí, porque Porque no, ya no no, es, cree. no es un creer intelectual. El creer es aceptar esa verdad Sí, porque y nace en tu reconocerla corazón. y someterme a Yo ella. voy a poner un ejemplo. Yo no sé si a mí me van a satanizar por eso. Porque siempre cuando yo digo algo a mí me satanizan. Yo no sé por qué. Mira cómo yo entiendo que es el libre albedrío que nos da Dios. ¿Ok? Ok. Tú tienes 2 hijos, ¿no verdad? Los hijos se van y hacen lo que quieran. Pero ¿qué tú le enseñas al hijo? El camino del bien y del mal. Tú le enseñas, mira, si tú estudias, tú vas a vivir bien. Y si tú no estudias, tú vas a vivir mal. Ujú. Ahora depende de ti, pero tu papá no sabe exactamente qué es lo que tú vas a elegir. No sé si tú me entiendes. Yo considero que Sí, porque Dios... nuestros padres son humanos. Exacto, por ahí es donde yo considero que Dios a ti, en el libre albedrío, te dice, mira, esto es lo bueno y lo malo. Ya depende de ti. Pero yo considero Dios no sabe que tú estás que perdiendo. Dios no sabe qué tú vas a elegir. Porque Él está anotando todas las cosas en un ¿Por libro. qué? Porque oye lo que pasa, es como está diciendo Kelsen. Él no anota todas las cosas en un libro. ¿Qué sentido me hace ¿Y tú que yo crees? dure todo Le- mi tiempo en la iglesia y me pierda? No. Y pero que Dios sepa, y que nadie me viene a decir a mí. Porque es que, Entonces, es que tú Fausto, sabes por qué Yo tú te creo vas. que Dios lo sabe. Ahí el título... Porque- No, no, no. Yo creo Porque que cuando sí, tú Dios sabe dices- todas las cosas. No, no, Dios sabe todo. Dios conoce todas las cosas. El Eso día que no tú estamos mueres, el día que tú mueres. Eso yo no te estoy en vas- desacuerdo con Además, eso. Dios sabe la intención del corazón. Pero de claro Dios. que sí, Él por sabe hecho, todo. Claro. de hecho, los Exacto. Camajá. fariseos, Tito, los fariseos y ellos pensaban
y razonaban dentro de ellos. Y Jesús les decía, ¿por qué ustedes dicen esto en su corazón? Con eso, estamos en bien. lo que yo piense, Ahí estamos bien. en lo que yo piense y en lo que mi corazón, en lo que hay en mi corazón, sí Jesús conoce mi corazón. Ahora, es que oye lo que pasa, es que Dios, es como vuelvo y te digo, tú tienes un hijo y tú lo conoces. Sí, pero nunca, de hecho, dicen que nunca la ilustración ilustra perfectamente lo que uno quiere ilustrar. Porque cuando lo hacemos así en un sentido humano, no podemos hacer a Dios como un hombre. Pero entonces, de hecho, dice el mismo salmista que aún la palabra no está en mi boca. ok, entonces, Y ya, que mi ¿qué embrión vieron tus ojos. si nosotros decimos eso, ¿qué sentido tengo yo de predicarle a una gente para que se convierta si no sabe si se va a salvar? Oh, pero el mismo Dios no dice eso, no, Dios no mandó. Vayan y prediquen a todo Pero que entonces el mundo. si Dios sabe pero que donde yo estoy predicando se van a morir todito. Pero es él el sentido sabe, de él predicar? sabe, en ese sentido, Tito, cada quien a lo que tú le estás predicando son responsables. Yo estoy de acuerdo. Por eso Yo es. estoy de acuerdo. Son Ajá. responsables de no creer. De hecho, en Juan 3, capítulo 3, ¿verdad? Dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, pero en el 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. O sea, cuando dice que sea salvo porque está en camino a la condenación, porque si están salvos no lo va a mandar, ¿verdad? Dice, Bueno. el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito. Hijo de Entonces Dios. la pregunta mía Si de tú nosotros, estás en la iglesia constantemente exponiéndote a la palabra de Dios, a lo que Dios te dice, que te llama al arrepentimiento y a reconocer tu condición y a someterte a su autoridad, y tú te resistes a eso, entonces tú estás en una afrenta contra Dios, teniendo la luz que Dios te da para que te ahora la arrepientas, no lo pregunta, haces. la pregunta que volvemos para atrás. Nosotros vamos para atrás para la creación. Ok, nos volvimos para atrás. Entonces, decimos que Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar. Desde que lo creó. ¿Cuál fue el motivo de crearlo? Si iban a pecar. Eso se le podía preguntar a él cuando lleguemos allá. Pero entonces, Porque esa es que- mucha pregunta. Esas son, para nosotros no, porque quizás nosotros no tenemos problema. Nosotros somos de la fe y entendemos muchas No, cosas. tú tienes problemas. Yo no tengo problema. Mira, ya otro tú. Pero tú lo estás reconociendo. Mire, Tú lo estás reconociendo. Vuelvo y repito. Hay muchas preguntas Sí, que hay hacen muchas. la gente. muchas. Entonces, yo me pongo en el lugar de ellos. No es que me convence. Eso lo vamos a Yo me concluir pongo después. en el lugar de Yo quiero ellos. hacer otra pregunta a Alfonso. Sí, mire. A invitarlo con más tiempo. Después vamos a hacer una segunda sesión. Alfonso, dime del infierno. ¿Real? Tito El infierno dice que real. no. Tito dice, hay creencias Bueno, que dicen que sí. el alma que muere y después muere y eternamente muere para siempre. O sea que no existe una condenación eterna en el lago de fuego. Claro que Pero sí. ¿por qué No, Dios no. muere? El problema mío de Leslie es que yo digo Jesús, de hecho, el que más habló del infierno fue Jesús. Pues eso digo. Sí. Temed a aquel que puede matar Sí, alma sí. y cuerpo en el infierno. Que para mí el infierno, el lago de fuego sí. Claro, mira, hay un El paralelo. fuego, para tú quemarte así, Sí, en sí, carne. literal y eternamente y no consumirte. Mira, ya Eh, nosotros tenemos que ir. No, pero Danos un minuto más. Lo último. Sí. Mira el paralelismo y el ejercicio que yo suelo hacer con respecto a esto del infierno. Si Dios no escatimó, y de hecho la misma Biblia lo dice, en enviar a su Hijo a morir en una cruz, que el único ser humano que ha pisado la tierra de manera que es perfecto, nunca pecó, y a cargar esa carga de morir en una cruz como un delincuente, el peor de los delincuentes en esa época, y él mismo gritar, Padre, Padre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sufriendo todo el castigo literal, del todo el peso del pecado de nuestro. Si Dios no escatimó hacer eso con su Hijo, Imagínate. no se la va a pasar a nadie, Tito. Bueno, nos tenemos que ir, mi gente. Esto está buenísimo. Esto Mira, tiene otra parte. yo voy a seguir una segunda Alfonso, parte, Alfonso. Alfonso se defendió demasiado. Sí. Duro, es duro, Alfonso. No, Ah, no, bueno. Así que, ya te sabes, ¿sabes? Nos vemos. Nos vemos.